Hola, saludos a todos. Bueno, da la impresión de que las Islas Británicas han sido objeto de deseo por parte de esta élite desde hace milenios, ¿no? Porque hay que recordar que fue en Londres donde ha sido en Londres donde se ha mantenido durante 2000 años la City de Londres o la Milla Cuadrada, ¿no? Que fue un enclave romano allá por los tiempos de Jesucristo que ha pervivido a todos los aconteceres de los últimos 2000 años. También hay que mencionar que en el año 1213 Juan de Inglaterra fue a pedir ayuda al Papa Inocencio III, ¿no? A cambio, y de ahí su apelativo de Juan sin tierra, le entregó todas las tierras británicas para que le ayudase a ganar la guerra. Y pocos años después firmó la Carta Magna, ¿no? Aconsejado por una espada templaria en su garganta. Es decir, que Inglaterra es propiedad del Vaticano. También hay que recordar que fue a Escocia a donde fueron a refugiarse parte de los templarios, ¿no? Cuando su prohibición, y fueron la familia templaria de los Sinclair quien promovió la masonería. Bueno, con estos precedentes hay que decir que el sistema parlamentario de gobierno inglés fue modelado explícitamente como el sistema veneciano, con una gran asamblea y un senado que controla el dogo o el dux. Inglaterra se convirtió oficialmente en 1688 en una oligarquía. Pero la toma de posesión veneciana de Inglaterra se inició 200 años antes y en dos fases. La primera comenzó en la década de 1530, bajo Enrique VIII. Los venecianos siempre tomaban ambos bandos, ¿no? Su método clásico. Este método consistía en buscar el punto débil y la corrupción de la persona. Su cuerpo diplomático era el mejor del mundo. El cuerpo diplomático británico fue entrenado por los venecianos. Y es ahora cuando se puede entender lo que sucedió con el Renacimiento, ¿no? Es decir, Venecia manipulaba tanto la reforma como la contrarreforma, dando lugar a una serie de guerras que convirtieron Europa en un mar de sangre que culminó en los 30 años de guerra que despobló la mayor parte de Europa. La política veneciana en general fue fomentar guerras de religión entre los luteranos, calvinistas y anglicanos por una parte y los católicos dominados por los jesuitas por la otra. Este mal veneciano estaba ahora en disposición para la toma de Inglaterra. En la década de 1520, de acuerdo con el perfil de los venecianos de los Habsburgo españoles, la mayor vulnerabilidad de los Habsburgo eran los carriles estratégicos del Canal de la Mancha o Canal Inglés. España necesitaba los Países Bajos para el ingreso masivo de impuestos para mantener al ejército español. Pero los españoles también eran muy conscientes de la necesidad de tener buenas relaciones con Inglaterra, y la monarquía de los Habsburgo casó a Catalina de Aragón con Enrique VIII para asegurar tal alianza. Para que Venecia tuviera éxito, Enrique VIII tenía que romper con España, ¿no? ¿Y esto cómo se logró? Pues bien, la facción veneciana en Inglaterra tomó ventaja cuando Enrique VIII cayó en la trampa sexual que los venecianos pusieron delante de él, y que fue Ana Bolena. Ana Bolena era la nieta del líder de la facción veneciana en Inglaterra, Thomas Howard, duque de Norfolk, de la poderosa familia Howard. Los Howard siguieron siendo agentes de influencia veneciana por mucho tiempo, y todavía puede ser así hoy en día, ¿no? Otras grandes familias como los Russell, Herbert y Cavendish también se convirtieron en portadores consistentes del virus veneciano. La insistencia de Enrique VIII en su caso de divorcio con Catalina de Aragón y el nuevo matrimonio con Ana Bolena implicó la caída de su principal ministro, el cardenal Wolsey. En lugar de Wolsey surgió un tecnócrata de la facción veneciana, Thomas Cromwell, que había aprendido el sistema veneciano mientras trabajó allá en Venecia como contador para el conocido líder espiritual Reginald Pole. Cromwell tomó el gobierno inglés en la década de 1530 hasta su propia caída y ejecución en 1540. Un Cromwell
había fundado el Imperio Británico y un Cromwell sentó las bases de la dominación naval británica. Después de hacer la paz con Holanda, uno de estos Cromwell, Oliver, hizo la guerra a España de conformidad con los requisitos venecianos. Cromwell conquistó Jamaica, Santa Helena, Surinam, Dunkerque, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick en Canadá. Además, se estableció el Estado del Imperio Portugués como un satélite auxiliar de Londres. Fue bajo Cromwell que los buques ingleses establecieron presencia permanente en el Mediterráneo, ¿no? En sus últimos años estaba considerando la conquista de Gibraltar para facilitar este emplazamiento. Jamaica, un centro de comercio de esclavos, se destacó en lo que se llamó la Western Design, es decir, hacer la guerra a España en el Nuevo Mundo. Cromwell también fue responsable de la campaña de genocidio y hambre en Irlanda. Cromwell mató alrededor de un tercio de la población irlandesa y también invadió y redujo Escocia, que se había pasado a la causa de los estuardos en 1649. Esto sentó las bases para el mito de un pueblo británico, como una etiqueta impuesta a Irlanda, Escocia y Gales, ¿no? Víctima de una oligarquía no de ingleses sino de venecianos. Las reglas de los Cromwell marcaron el triunfo del libre comercio, tal como se entendía en ese momento. Oliver Cromwell era un agente veneciano. Un prominente en el árbol genealógico de Oliver Cromwell fue, como decíamos, el agente veneciano Thomas Cromwell, conde de Essex y el autor de la decisión de Enrique VIII de romper con Roma y formar la Iglesia de Inglaterra. El tío de Oliver Cromwell se había casado con la viuda del financiero veneciano genovés Orazio Pallavicini. En este punto hay que mencionar al famoso Francesco Giorgi, o Zorzi. Zorzi fue el consejero sexual veneciano de Enrique VIII. Fue Zorzi quien prestó declaración oficial por parte de Venecia para concluir que, según su lectura del texto hebreo antiguo, el Papa no tenía el derecho de conceder dispensa para casar a Enrique VIII y Catalina de Aragón. Por lo tanto, de acuerdo con Venecia, Enrique VIII nunca se casó de verdad con Catalina de Aragón. Para Enrique VIII esto selló la alianza con Venecia contra España y desató sus propias ambiciones. Este fraile veneciano y cabalista Francesco Giorgi, o Zorzi, que pertenecía a una de las 10 familias gobernantes de Venecia, y fue traído a Inglaterra por Thomas Cranmer y enviado junto a una delegación veneciana por su tío Gasparo Contarini, pronto se convertiría en el primer arzobispo de Canterbury en simpatizar con la ruptura con Roma. El pretexto para traer a Giorgi fue que podía leer el original hebreo del Antiguo Testamento para discernir si el matrimonio de Enrique con Catalina había sido válido. Sin embargo, tanto o más importante que su interpretación de la escritura en relación con el divorcio, Zorzi era la correa de transmisión de un movimiento contracultural que había de culminar con la toma del poder oculto de Inglaterra y para conducir a la creación de la masonería especulativa. Otro individuo, un tal John Dee, lector de las obras de Zorzi y una especie de Rasputín de la corte de los Tudor, fue el continuador de Zorzi en lo que se refiere a la introducción de corrientes esotéricas, ¿no? Herméticas, cabalísticas, hebreas y protomasónicas de origen oriental en la alta sociedad inglesa. La reina Elizabeth, bajo la influencia de John Dee, era una mujer frígida, asexual, algunos dicen que hermafrodita, que no quiso casarse con Felipe II y murió sin dejar descendencia, dejando paso a la dinastía de los Estuardos. Otro aspecto a considerar en esta toma de Inglaterra por parte de Venecia fue la Royal Society. Francis Bacon, ¿no? Flood o Descartes, todos ellos decían ser Rosacruces o en la búsqueda de los Rosacruces. Este movimiento rosacruciano se convierte en la masonería y en la Royal Society británica, que realmente ejecuta el establecimiento de la ciencia de la Europa occidental desde ese momento, ¿no? Para la creación de la Royal Society británica hubo una serie de reuniones en Inglaterra en 1640. Comenius y Samuel Hadley estaban involucrados. La trama esta se complica y en 1645 una reunión tiene lugar para una discusión de las ciencias naturales. Estuvieron presentes Theodor Hack del Palatinado y el doctor John Wilkins,
quien en ese momento era el capellán del elector del Palatín. Wilkins fue el hombre detrás de las reuniones de Oxford, que después se convirtieron en 1660 en la Royal Society, en la famosa Royal Society británica. Otro de los fundadores de esta Royal Society fue Robert Boyle. John Wilkins escribe en un libro de 1648 llamado Matemática Mágica, en el que menciona explícitamente la Rosacruz y rinde homenaje a los ocultistas Robert Flood y John Dee. La clave de la tradición Rosacruz en la Royal Society británica fue, la persona clave, Elias Ashmole. Este era descaradamente un Rosacruz y en 1654 escribió una carta para pedir la opción de permitir que los Rosacruces se unieran a su fraternidad, ¿no? Sus trabajos científicos fueron una defensa del trabajo de John Dee, en particular del titulado De Monas Hieroglyphicas, ¿no? Y el Theatrum Chemicum Britannicum en el año 1652. Este tal Ashmole era uno de los miembros fundadores oficiales de la Royal Society británica. La otra gran figura de forma explícita Rosacruz fue Isaac Newton. En conclusión, hemos visto que Venecia creó el movimiento Rosacruz que domina Inglaterra y crea la masonería. Luego la francmasonería, a su vez, crea la Royal Society británica. Otro peón de Venecia fue Thomas Starkey, un espiritualista que viajó a través de Venecia con Reginald Pole. Este Pole era de la familia Plantagenet y posiblemente uno de los aspirantes al trono inglés, ¿no? Este grupo muy unido de aristotélicos venecianos organizó la ruptura de Enrique VIII con Roma. Fue esta ruptura la que abrió Inglaterra para las operaciones venecianas. La segunda fase de las operaciones venecianas fue mucho más devastadora. Se puso en marcha por el notorio y ya mencionado en vídeos anteriores Paolo Sarpi. Fue en esta etapa que se tomó la mente y el alma de Inglaterra para convertirla en el bastión de una nueva era. Para entender esto hay que entender la mente de Paolo Sarpi y lo que en Venecia había desplegado, tal como hablamos en un vídeo anterior. Esta fase fue resaltada por lo que se entiende en la historia de Venecia como la lucha en 1583 entre los Giovanni, recuerden, los jóvenes, y los Becci, los viejos, ¿no? En esta fase, el Giovanni se dio cuenta de que se había agotado el tiempo para las islas de Venecia. Eran cada vez menos viables como una fuerza militar. Para los Giovanni, la única defensa para Venecia era un intento desesperado para destruir tanto el papado como los Habsburgos, asegurando Alemania por los protestantes con la ayuda de Francia. El otro lado, los Becci, querían controlar el papado y permanecer dentro de una iglesia católica neutralizada. En cambio, el Giovanni organizó la rebelión protestante y quería ver la destrucción del cristianismo. Además, el plan que se desarrolló fue trasladar parte del dinero de los fondos masivos en las bóvedas de la iglesia de San Marcos a la República Calvinista Holandesa y después a Inglaterra. En esta fase, el traspaso a Inglaterra quedó en manos de Paolo Sarpi. Sarpi, como recordarán, era un fraile servita de un talento excepcional, ¿no? Sin embargo, era mucho más. Él fue el principal organizador de los Giovanni. Y fuera de los salones y reuniones Giovanni, Venecia había previsto la destrucción del cristianismo con lo que más tarde se llamaría la masonería. Sarpi es el verdadero fundador de la modernidad y de la ilustración. Con estas ideas creó un culto pagano, después llamado masonería, que domina Inglaterra hasta el día de hoy. Fuera de estos salones llegaron Giordano Bruno, Galileo, que sería un caso aparte, el culto Rosacruz y la Guerra de los 30 años. Esta frase se culmina, o la historia, hay que recordar que mejor que se culmina, comienza con el interdicto del Papa contra Venecia en 1606, que ya mencionamos en el vídeo anterior, ¿no? Y aportamos todo lo que ocurrió con este tema y con los famosos problemas, la famosa excomunión de Sarpi y de toda Venecia, ¿no? Pero hay que recordar que estos Giovanni, que lideraba intelectualmente Sarpi, tuvo que construir su propia facción entre la nobleza inglesa para controlarla, ¿no? Y lo hizo con la creación de una clase mercantil controlada por protestantes. Esto fue más explícito con la creación de la Compañía de Venecia por el conde de Leicester, la fuente de financiación del movimiento puritano en Inglaterra.
En 1581 otra empresa comercial fue creada con el Acuerdo de Venecia, que se llamaba la Compañía Turquía. Estas dos empresas se fusionaron y se convirtieron más tarde en la Compañía de Levante, que más tarde se convirtió en la famosísima British East Indian Company, la Compañía Británica de las Indias Orientales. El primer gobernador de la Compañía de las Indias Orientales fue Thomas Smythe, quien estudió Derecho en Padua, ¿no? A través de este proceso de creación de una clase comerciante rica y puritana, Venecia también creó un ariete contra el rey. Estos cultos protestantes radicales se hicieron cargo de Inglaterra durante el llamado período de la Commonwealth. Estos anglo-venecianos, ¿no?, estaban hartos de la ahora católica, pro-francesa y totalmente inútil dinastía de los Estuardos. Los representantes de algunas de las familias oligárquicas líderes firmaron una invitación al rey holandés Guillermo de Orange y a su reina María, que era una hija de Jaime II, ¿no? John Churchill, futuro duque de Marlborough, era el típico antiguo partidario del rey Jaime, ¿no?, que ahora se acercaba a apoyar a Guillermo y María. Guillermo aterrizó y marchó sobre Londres. Esto es llamado por los británicos como la Revolución Gloriosa de 1688. Pero en realidad lo que ocurrió fue que se consolidaron las facultades y prerrogativas de la oligarquía, que se expresa en la Declaración de Derechos de 1689. Porque unos pocos años después de la Revolución Gloriosa había en Inglaterra un banco central y una deuda nacional, ¿no? Durante el tiempo que llevó todo este asunto, unos 80 años más, en completar la toma de posesión veneciana de Inglaterra, el imperio de la mente veneciana se acomodó en Inglaterra. Sarpi y Venecia crearon el culto Rosacruz de la religión sincrética, que se convierte en la masonería. Una vez que el proceso de adquisición se completara, Inglaterra se convertiría en el bastión de la usura y de la esclavitud. Este fue el programa y la intención de Paolo Sarpi, y se completó la destrucción esencial del alma inglesa de aquel entonces. Venecia y los métodos venecianos se habían trasplantado a sí mismos a Inglaterra. Tras esta mudanza, tras este trasplante, fueron dejando en su camino, por ejemplo, la creación de los Illuminati por parte de los jesuitas, también creación de esta nobleza, la toma total de la masonería, la Revolución Francesa, que derivó en el traspaso de poderes hacia aquella oligarquía que se adueñó del gobierno de Francia, es decir, a manos del Estado, y de un banco central, por supuesto, que era su intención, y la formación de otras repúblicas similares a lo largo de Europa, ¿no?, y muchas cosas más. Además, más tarde Inglaterra, es decir, la nobleza negra, provocó los movimientos de independencia de Latinoamérica para crear repúblicas con bancos centrales, por supuesto, y con acuerdos de comercio con Londres, ¿no? Y fue la manera en que se apropiaron de lo que conquistó en su momento Castilla, España, pues para convertirlo en el modelo que ellos estaban desarrollando tanto en Holanda como en Europa, y eso es lo que ocurrió también en Hispanoamérica. Por la misma época, la masonería y los jesuitas prepararon la toma de Norteamérica, de lo que conocemos por Estados Unidos, creando la mayor colonia británica y actual potencia mundial, es decir, los Estados Unidos, ¿no?, que están en manos, su poder, su control, están en manos católicas, y quien a poco que se ahonde en este asunto descubrirán que en realidad los Estados Unidos son una dependencia de la corona británica, ¿no? Bueno, pues aquí hemos visto cómo de manera muy sintetizada, lo mejor que he podido sintetizarlo, cómo esta nobleza negra pasó también a Gran Bretaña hasta el día de hoy. La historia de los últimos 250 años es la historia de esta nobleza negra, ¿no? Bueno, pues en el último vídeo que tengo pensado hacer, pues aportaré, porque me lo han pedido, las fuentes en que he basado toda esta información, y daré los nombres de un amplio listado de nombres de lo que creemos que es esta nobleza negra, que hoy apenas aparece por ninguna parte sus nombres, ¿no? Y también aportaré pues una serie de conclusiones y algunos datos por mi parte para quien pueda interesar seguir
ahondando en estos temas, ¿no? Pues esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Saludos a todos.